¿Es el fin de la A7S? Llevamos desde julio del 2020 esperando su sucesora, y todos los rumores indican que seguiremos esperando. Sus competidores han empezado a sacar nuevas cámaras, y Sony no ha movido ficha. ¿Se acabó la línea S? Si analizamos bien la situación, podemos esperar la desaparición de esta cámara. ¿El motivo? La FX3. Podemos ver que la FX3 y la A7S3 son casi la misma cámara, de hecho tienen el mismo sensor y lo único que cambia es que la FX3 no tiene visor y tiene ventilación extra y está más enfocada a una línea de cine. Pero si miramos a nivel de calidad de vídeo es exactamente la misma cámara. Recordamos, como he dicho antes, que tiene el mismo sensor y eso es clave. Así que empezamos el análisis. La cámara que lleva más tiempo sin actualizar es la Sony A7S3. Estamos viendo que han actualizado todas las series menos la S. Vimos la actualización de la Sony A9 III. Hace poco fue la A1 II y poco a poco vemos que están sacando cámaras más pequeñas para creadores de contenido, como la ZV-E1 y la A7C II. De hecho, Sony tiene una media de entre 3 y 4 años para actualizar cada modelo. Con la A1 Mark II ha tardado 3 años y 9 meses, la A9 III unos 4 años, y la que se ha actualizado con menos tiempo es la A7R5, que tardaron unos 3 años y 3 meses. Si nos fijamos con la FX3 ya lleva 4 años y subiendo, y la A7S3 ya ha pasado este límite. Entonces, ¿qué estamos esperando de Sony? Pues algún movimiento con la FX3. Hay rumores de trabajadores de Sony que han dicho que viene una actualización de la FX3 con el Global Shutter de la A9 III. Y también hay otros rumores de que pasará un sensor de 12 megapíxeles a 24, que eso ya es algo más dudoso. Luego tendremos un 4K a 240 fotogramas por segundo, 6K y una mejora en la estabilización. Así que si vemos esto, no tiene sentido ver una A7S4, ya que sería muy similar a la FX3 Mark II, y no interesa tener cámaras iguales. ¿Y es factible ver una nueva cámara? Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque Sony ha registrado dos números de serie. Una es la A1 Mark II y la otra estamos a la espera de saber cuál es, que tiene previsión de que salga a mediados del 2025. Y la otra alternativa es ver una cámara nueva, la FX4 o la FX8. Hace poco salió un rumor de que Sony se despedirá oficialmente de la serie FX9 en 2025. Se espera de que sea una de estas dos cámaras, pero hay la posibilidad de que sea la A7 IV, que vendrá con un sensor de 44 megapíxeles y un nuevo procesador con inteligencia artificial. Por otro lado, veremos una subida de precio, pero competirá con la Canon R5. Otra cosa que tener en cuenta es el evento de Creative Space. Normalmente Sony aprovecha para sacar nuevas cámaras y objetivos. Por ejemplo, en 2022 sacó la A7R5, en el 2023 la 9 III, con el objetivo 300 mm 2.8 y en el 24 la Sony A1 Mark II. Así que toca esperar este año a ver qué sacarán. Por el historial, creo que tendremos una nueva cámara a finales de año. Ahora aquí viene la contradicción. Si Sony lanza la FX3 Mark II, puede posponer más la actualización de la serie A7S, incluso no actualizarla. Por otro lado, si actualizan la A7S3 anunciando la A7S4, entonces lo más seguro es que retrase la actualización de la FX3. Al menos un año más. De momento no tenemos más rumores. Sony está muy tranquilo y toca esperar a ver si hacen algún movimiento. Suscríbete para no perderte ningún rumor de las siguientes cámaras y dale like si te ha gustado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.